Saludos artistas y artesanos. Debido al interés mostrado en el vídeo anterior donde explicaba cómo hacer un colgante con una hoja esqueletizada y con resina UV, por ser vosotros, en este vídeo os voy a explicar cómo hacer ese pasacadenas con alambre. Vamos, toma castaña pilonga. Lo haré con alambre de acero inoxidable con un trenzado muy sencillo. Vamos a verlo. Esto es Arteclar, mi nombre es Gabriel y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. Quienes estéis suscritos a mis redes Arteclar ya habréis visto fotos de colgantes o dijes, de pendientes, etc. con trabajos de alambrismo. Si no estás suscrito, corre a suscribirte, hombre. Allí habréis podido ver estos trabajos, entre los que se encuentran estos trenzados y también esta hoja esqueletizada y teñida como expliqué en el vídeo anterior. Y ahora vamos con el paso a paso. Hacer el trenzado. He utilizado un alambre de acero inoxidable que, a diferencia del galvanizado, no se oxida ni se pone feo con el tiempo. Además, tiene la ventaja de que cuando lo martilleemos no correrá el riesgo de romperse o quebrarse como ocurre con el alambre de latón o de alpaca. El grosor de este alambre es de 0,8 milímetros, ideal para hacer trenzado y que vamos a cortar con unos alicates, pinza de corte o cizalla que sea fuerte. Y para doblar y hacer otros trabajos he utilizado unos alicates de punta fina, uno sin dientes o ranuras que evitará dejar marcas en el alambre y otro con ranuras para ciertos trabajos mínimos que requieren que el alambre no se resbale o escape. También usé unos alicates que tenían una zona interna plana. Ya veréis cómo los utilizo. En fin, lo primero que hago es cortar el alambre con la cizalla 23 centímetros de largo. Corto 3. Uno los extremos para encontrar la mitad y allí pongo los 3 alambres paralelos y por el centro doblo y cruzo los alambres hasta que consigo formar un ojal de forma almendrada. Me aseguro de dejarlos bien paralelos con unos alicates de punta plana, sin ranuras, para no dejar marcas. Una vez conseguido, coloco un taco de madera de sacrificio que sujetaré con un sargento o mordaza dejando un pequeño hueco en el que irá nuestro ojal. Y ahora sujeto firmemente apretando la mordaza. ¡Ñam! Esta otra mordaza. Para comenzar a hacer la trenza me aseguro de que los hilos de alambre queden perfectamente paralelos y en orden. Comienzo el trenzado con los 2 alambres internos, pasando el izquierdo por encima del derecho, de modo que cada alambre ocupe la posición contraria a la que ocupaban al principio. Muy importante fijarnos en cuál de los 2 alambres trenzados quedó debajo y en este caso pasamos los alambres de la izquierda también por debajo. Estos los unimos al del centro y los 3 deben de quedar bien juntos y paralelos. Los doblamos hacia arriba. Ahora, los 2 que quedan sin trenzar, los de la derecha, los unimos al alambre que está por encima y lo hacemos con la misma forma que con los anteriores. En esta ocasión por encima y, por supuesto, también deben de quedar perfectamente juntos y paralelos. Ya tenemos nuestro primer eslabón trenzado. Ahora volvemos a repetir la operación anterior, trenzando los 2 hilos que quedan en el interior. Importante seguir el mismo orden anterior. Si hemos comenzado pasando el de la izquierda por encima y quedando el de la derecha por debajo, seguiremos así. Que no se te ocurra trenzar la primera vez el de la derecha por encima y la siguiente vez el de la izquierda, luego la de la derecha, luego el de la izquierda, luego... No, hay que seguir el mismo orden. Bueno, cada vez que hagas un eslabón del trenzado,
Deberás acomodarlo con las pinzas sin dientes para que los hilos queden lo más paralelos posible y sin que se monten unos encima de otros. Y ahora repetimos la operación. Los dos hilos de la izquierda los pasamos a la derecha por debajo, quedando paralelos al que quedó por debajo. Y los de la derecha los pasamos a la izquierda quedando por encima, siempre paralelos. Los acomodo con la pinza sin dientes. Para que queden bien paralelos, la pinza sin dientes es fundamental. ¿Ves? Esta operación la repito en cada eslabón hasta que consiga los que necesite. En esta ocasión lo hice de 6 eslabones que ya están listos para ser librados de la cruel mordaza, pero que no se van a librar del martirio de ser martilleados. ¡Ay, qué vida más dura! A continuación os voy a contar el martirio. Sobre el trozo de tabla de sacrificio anterior, coloco el tas de acero inoxidable, encima del cual pongo la trenza y con un martillo también de acero voy martilleando cada eslabón para que quede más plano, vistoso y reforzado. Es una operación que hago por ambos lados. Lo martilleé lo justo, pero también va en gustos, siempre dentro de los límites que evite que el alambre se rompa. También podía haber puesto un trozo de tela grueso para evitar hacer tanto ruido, o hacerlo en el suelo, o incluso encima de la pierna para que no se oyera tanto el ruido. Pero ya sabes, a veces para poder grabar y que quede bien, lo tengo que hacer en lugares muy poco prácticos. Y el resultado fue este. Colocar el pasacadena. Ten en cuenta que tienes que hacer un agujero lo suficientemente ancho como para que quepan los 6 hilos de alambre. Yo utilicé un taladro manual con una broca de 3,2 milímetros. Una vez puesta, coloco la tabla de sacrificio para no agujerear la mesa y sobre esta nuestra hoja esqueletizada. Seguidamente giro el taladro presionándolo justo para hacer el agujero sin forzar la pieza. Así no se doblará ni se formarán zonas blanquecinas. Cuando ya lo tengo, para que esta operación sea más fácil, corto los alambres para que queden igualados. Los paso por el interior del agujero cierro un poco el último eslabón que quedaba un poco abierto y voy redondeando el futuro pasacadena para poder introducir el extremo de los hilos por el ojal. Poco a poco acerco el ojal al agujero del dije y cuando lo consigo doblo los hilos para que el ojal del pasacadenas no se separe. Ahora damos al pasacadena la forma que más nos guste. Yo primero junté los lados de la trenza con estos alicates de punta redondeada que me sirvieron para darle esta forma deseada. Lo siguiente es separar los hilos en 2 grupos de 3 a cada lado para pasar a hacer las espirales. La primera espiral la voy a hacer dejando 4 centímetros de largo en los alambres que van a quedar en los extremos. Para ello doblo la punta del alambre utilizando los alicates dentados porque estos tienen más agarre y me facilitan que el alambre no se escape. Una vez que está lo suficientemente doblado, aplasto el extremo del alambre sellándolo. Así queda.
Este será el centro del espiral, alrededor del cual iré enroscando con la parte plana del interior de este alicate de punta redondeada y que te permite sujetar con más fuerza el resbaladizo alambre al tiempo que lo giras hacia el interior y lo enroscas. Así quedó de un lado y del otro. Hago la misma operación con los otros dos extremos que están junto a los que ya he enroscado y que dejo a 1 centímetro menos, es decir, a 3 centímetros en esta ocasión. Por lo tanto, los enrollaré menos. Así quedaron. Y por último enrollo los dos cabos de alambre del interior que corté a 2 centímetros, es decir, 1 centímetro menos que los anteriores, y por tanto los enrollé aún menos. Siempre conviene colocar bien las espirales y enroscar para que queden al gusto antes del nuevo tormento. Martillear las espirales. Para ello, abro una de las espirales, la coloco sobre el tas de acero y martilleo hasta que quede más plano. Además del efecto estético, se consigue darle más rigidez al alambre. Martilleo por ambos lados las espirales. Ahora estas espirales ya quedaron listas para colocarlas bien y ¡voilà! Aquí está el resultado. Este tipo de trabajos artesanales no se caracteriza por su perfección, pero el efecto estético de esta técnica me parece muy interesante. Si quieres ver más vídeos sobre cómo hacer otros tipos de trenzados y pasacadenas, déjalo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla hombre para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de YouTube y comparte con todos aquellos que estén deseando tener esta información. Y para que recuerdes mejor la lección, aquí van las rimas arteclarias. Adelante con las rimas. Un encargo para ti de parte de una gran dama. Turbado estoy y no sé cómo complacer sus ansias. Pues mira, harás un pasacadenas de alambre con filigrana para una hoja de chopo que un brujo esqueletizara. Con un alambre de acero inoxidable y sin trabas, 0,8 al grosor, 3 hilos así cortaras. Los doblarás por el centro y un ojal así formaras, dejando 6 cabos sueltos que hábilmente trenzaras, sujetos con un sargento sobre una mesa cuadrada. Al terminar la labor, con un martillo golpearas, dejando el trenzado plano como la plata más cara. Ahora sí puedes meter los 6 cabos que cortaras por la hoja de aquel chopo previamente mencionada. Y con unos alicates, uno a uno, así enrollaras, y con martillo de acero también así aplanaras. Así lograrás las joyas que a tu madame deleitara, que hagan juego con un broche, una corona o tiara.